Hola. Hola, ¿cómo andan? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Perfecto. A ver, somos 20. Bajó la participación. Bueno, antes que nada, ya hemos visto prácticamente todos los trabajos prácticos que entregaron. La verdad, en líneas generales, estuvieron muy bien. La verdad, impecable teniendo en cuenta que es el primer trabajo y un tema que no es del todo fácil. Así que la verdad, venimos bien, venimos bien. Ahora, ya para ir delineando los pasos a seguir, yo la clase pasada, cuando estábamos terminando a las apuradas, les di la fecha del parcial. Como cuando uno hace las cosas a las apuradas, generalmente se equivoca, porque yo les dije que mi idea era hacerlo el miércoles 16 de octubre. Con un problema, no existe el miércoles 16 de octubre. Sería el miércoles 14 en realidad. Miércoles 16 es hoy, mezclé octubre con septiembre. Así que después lo voy a publicar para que quede bien claro en las dos plataformas, pero prima facie entonces estamos haciendo el parcial el 14 de octubre. La idea, como dijimos originariamente, era hacerlo hasta la bolilla 8 inclusive. Eso veremos. Vamos a tomar hasta donde yo llegue con las clases. Tomo lo que dimos en clase. Si no llegamos con el temario, tomamos hasta donde lleguemos. Pero nunca les voy a agregar temas sin que hayan sido explicados o al menos tratados en clase. Así que creo que con eso estamos. Entonces, el miércoles 14. No sé si tienen alguna pregunta para hacerme. Bueno, entonces vamos a seguir un poco con el temario. Nosotros, la clase pasada dejamos con la Constitución de 1819, con el análisis del texto de la Constitución. ¿No tienen ninguna pregunta sobre la Constitución? Profe, Sí. hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Yo andan? tenía una duda, pero no era específicamente de eso. En un momento de la clase vos hablaste de lo que era un allanamiento, por ejemplo, y Sí. yo me había olvidado de preguntarte si cualquiera que esté ahí presenciando el allanamiento puede pedir los papeles. En primer lugar, el allanamiento solo puede ser ordenado por el juez competente, por el juez que tiene la causa. Es el único que lo puede ordenar. O el fiscal, en un modelo acusatorio como el que tenemos en provincia.
Ahora bien, para efectuar el allanamiento solo puede ser la fuerza que ha sido autorizada a efectuar el allanamiento, no cualquier persona puede efectuar el mismo. Generalmente es la policía la que está habilitada para llevar a cabo un allanamiento. En ese sentido, la policía es auxiliar de justicia, actúa como auxiliar de la justicia. Pero no es cualquier persona la que puede practicar el allanamiento. Y obviamente, al momento de llevar a cabo el allanamiento, tiene que exhibir la orden emanada del juez o del fiscal. Claro, yo me refería no a quién lo puede practicar, sino, Sí. por ejemplo, porque a mí me ha pasado, una vez estaba en una casa y allanaron, y yo me mandaron a mí a pedir la orden, y no me la quisieron dar, no me la quisieron mostrar, porque ni siquiera nos decían por qué estaban allanando. No, eso te tienen que indicar claramente la orden, porque vos tenés que tener la certeza de que quien te está allanando es la autoridad mediante la orden de autoridad competente. Claro, yo dije lo mismo y se terminaron yendo porque no nos querían mostrar los papeles. No, Encima no. era mi cumpleaños, o sea... Y en ese caso, el allanamiento hubiese sido nulo. Ponele que lo llevan a cabo. Yo como abogado, si en ese allanamiento se encuentra algún elemento que pudiera estar vinculado a un delito de una persona que yo defiendo, yo te pido la nulidad de todo. Porque vos tenés que fehacientemente acreditar en concepto de qué estás allanando y por orden de quién. Está muy bien lo que hicieron en pedir la orden. Está muy bien lo que hicieron. Sí, sí, olvídate. Justo me vas a venir a cagar el cumpleaños y encima... Muy bien ahí. ¿Alguna otra pregunta? Yo una pregunta de, cuando hablaste de que los portugueses rechazan la unión con el Río de la Plata por el Congreso de Viena. Sí. No había llegado a entender el porqué por este congreso. Digamos que el Congreso de Viena fue un congreso que reunió a las potencias vencedoras luego de la caída de Napoleón. Básicamente lo que hizo fue redefinir el mapa de Europa luego de la caída de Napoleón. Las potencias vencedoras, que eran 4, Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia, pero claramente los 2 grandes vencedores eran Rusia e Inglaterra, lo que hacen es básicamente eso, el reparto territorial de Europa luego de la caída de Napoleón. Ahora bien, ¿esto por qué entonces los portugueses no se animaron a anexarse el Río de la Plata? Y porque les hubiese traído inconvenientes con España. Y España, a su vez, aliada de Inglaterra. Y cabe tener también que a esta altura del partido, Portugal es una potencia satélite de Inglaterra. Prácticamente actúa por orden de Inglaterra en todo cuanto acontece. Yo no lo mencioné, pero cuando se produce la invasión napoleónica en 1808 a Portugal, la que después termina ocupando España también, la familia real portuguesa fue evacuada de Lisboa y fue evacuada nada más ni nada menos que en buques de guerra británicos. Fueron los británicos los que decidieron, es más, obligaron a Juan VI de Portugal a dejar Lisboa. Juan VI pretendía quedarse y resistir, y los ingleses lisa y llanamente amenazaron con bombardear Lisboa si la familia real portuguesa no se marchaba. Y es la flota británica la que trae a la familia Braganza a Río de Janeiro. Por eso nosotros siempre decimos, bueno, de cierto modo Brasil se termina convirtiendo en metrópoli de su antigua metrópoli, porque ya las decisiones políticas no se iban a tomar desde Portugal, sino desde Brasil. Y en este sentido, en efecto, estamos en entre 1816 y 1820, y Juan es el mismo rey que estaba en Portugal en 1808. Nunca volvió al Portugal continental europeo, se quedó en Río de Janeiro. Y la anexión del Río de la Plata o la coronación de un portugués en el Río de la Plata le hubiese generado inconvenientes con España y con Inglaterra, claramente.
No sé si con eso más o menos quedó redondeado. Sí, sí, buenísimo, gracias. Bien. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, entonces vamos a continuar. Nosotros hicimos el análisis del texto de la Constitución de 1819. Solamente me resta decir de esa Constitución que en su artículo 138 preveía nada más ni nada menos que la pena de muerte para todos aquellos que atentaran contra la Constitución. Si bien Profe, perdón, ¿qué artículo dijo? último artículo. La interpretación que hay que hacer de esta cláusula era que estaba dirigida precisamente, políticamente hablando, a los levantamientos artiguistas en el litoral. Claramente ese artículo tiene nombre y apellido, José Gervasio de Artigas. Es lo que pretende claramente el directorio. Y para esto, una vez sancionada la Constitución, ¿qué es lo que necesitan? Ganar tiempo. ¿Y para qué necesitan ganar tiempo? Resistir como se pueda a Artigas y una vez que llegase el duque de Luca con las tropas francesas, solucionar el problema. En consecuencia, la estrategia política del directorio para este momento histórico será precisamente solicitar a los dos ejércitos que se encontraban en plena guerra de la independencia replegarse para defender la capital. Es decir, con los ejércitos defendemos la capital y una vez que llegue el francesito con el ejército francés, aplastamos sin sangre y fuego todo tipo de oposición política. El problema va a ser el siguiente. Los dos ejércitos que estaban en guerra de la independencia eran ni más ni menos que el ejército de los Andes, quien ya desde hace un año había logrado consolidar la independencia chilena luego del triunfo de San Martín en Maipo, y se encontraba preparando la tan mentada expedición al Perú, con lo cual era todo un trastorno sustraer al ejército de los Andes de la guerra de la independencia, se encontraba del otro lado de la cordillera, se encontraba en Chile, para venir a defender la capital. Y a su vez también a San Martín no le agradaba en lo más mínimo inmiscuirse en la guerra civil. El proyecto de San Martín era claramente terminar la guerra de la independencia. Mientras tanto, que el otro ejército, el ejército del norte, al mando de Belgrano nuevamente, también está resistiendo la frontera norte los embates realistas. Fíjense lo que era la política directorial. Le importa muy poco qué era lo que estaba haciendo San Martín en Chile, le importa muy poco cómo Belgrano, junto a los gauchos de Güemes, defienden la frontera norte. Lo único que quieren es esto, defender la capital de las montoneras, artiguistas, y una vez que vinieran los franceses, aplastar esto a sangre y fuego. Ahora bien, ¿cuál fue la excusa que usó el directorio para llamar a los ejércitos a que vinieran a defender la capital? Y como de costumbre, trataron de tocar la fibra patriótica de ambos jefes guerreros. Mintieron deliberadamente diciendo que se venía una invasión española que desembarcaría en Montevideo y que sería apoyada por los portugueses. Como consecuencia de ello, San Martín dice, bueno, si se vienen los españoles, voy a Buenos Aires a defender Buenos Aires de los españoles. Pero también San Martín lo que plantea es que si vamos a pelear contra los españoles, por lo menos nuestro territorio tiene que estar unificado, tiene que estar pacificado, no podemos estar peleándonos entre nosotros. Por lo tanto, San Martín lo que le va a plantear al directorio es que se llegue a un entendimiento con Artigas. Y ahí está el kit de la cuestión. Porque el directorio no quiere arreglar nada con Artigas. El directorio lo que quiere, reitero, es que los ejércitos vengan a defender la capital. Y mienten deliberadamente, hablando de una invasión española, para que San Martín y Belgrano vengan. De lo contrario, bajo ningún concepto bajarían a defender la capital. En este sentido, el director Pueyrredón se va a negar terminantemente a llegar a un acuerdo con Artigas, reitera su orden a San Martín de que retorne a la capital, y San Martín le va a contestar nada más ni nada menos que enviándole su renuncia. Y la verdad era muy fuerte que renunciara nada más ni nada menos que el principal jefe del principal ejército en la guerra de la independencia. Por lo tanto, ya Pueyrredón, cansado de actuar como intermediario entre los ejércitos,
el Congreso y la logia que gobierna el Congreso decide renunciar. Le rechazan la renuncia a San Martín y se la aceptan a Pueyrredón. El Congreso va a designar como director ahora a José Rondó, viejo jefe del Ejército del Norte, al cual se le van a otorgar las facultades extraordinarias. Cuando hablamos de facultades extraordinarias, nos estamos refiriendo a la posibilidad de otorgarle al Poder Ejecutivo determinadas facultades jurídicas que normalmente no tiene. La posibilidad de que dicte disposiciones con fuerza de ley en determinados momentos o de que se arrogue facultades judiciales frente a una emergencia. Son poderes similares a los que hoy ostentaría un presidente en un estado de sitio. A eso llamamos facultades extraordinarias. Ahora bien, nuevamente la cuestión será la política frente al artiguismo. Rondó tampoco quiere llegar a un acuerdo con Artigas, y Artigas se encuentra en una situación crítica también, porque si ustedes recuerdan, Artigas se encuentra desde 1816 invadido por los portugueses. La provincia oriental desde 1816 estaba invadida por Portugal. Ya tiene poco con qué resistir, por lo tanto, Artigas, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que le pide constantemente Artigas al directorio? ¿Por qué el enfrentamiento entre Artigas y el directorio? Más allá del federalismo y cuestiones de organización, Artigas tiene una urgencia muy grande, ni más ni menos que un ejército invasor en su provincia. Por lo tanto, lo que le pide Artigas al directorio es que le declare la guerra a Portugal y lo auxilie para expulsar al invasor portugués de su provincia. Eso es lo que pide Artigas, nada más ni nada menos, que el gobierno de su país lo ayude a expulsar a un ejército extranjero invasor. Convencido de que ya era imposible llegar a cualquier tipo de acuerdo con el directorio, Artigas finalmente, ¿qué es lo que hará? Le declarará formalmente la guerra al directorio. ¿Qué es lo que necesita? Vencer militarmente al directorio e imponerle al gobierno la declaración de guerra a los portugueses. Para eso Artigas le declara la guerra al directorio, para imponerle al mismo que le declare la guerra a los portugueses y con los recursos del gobierno nacional expulsar al invasor portugués. Obviamente, como Artigas se encuentra defendiendo su provincia de los portugueses, no marchará él en persona contra las tropas del directorio, sino que enviará a su lugarteniente, al comandante militar de Arroyo de la China. La guarnición de Arroyo de la China es lo que hoy conocemos como la ciudad de Concepción del Uruguay, ni más ni menos. Y Francisco Ramírez debería contactarse con el gobernador de Santa Fe, Estanislao López, que le brindaría su caballería, y ambos marchar a Buenos Aires e imponerle al directorio la declaración de guerra a Portugal. En consecuencia, ¿cuál es el conflicto que se está produciendo allí a fines de 1819? ¿Entre quiénes va a ser la guerra que se va a producir a fines del 19, principios de 1820? Entre la Confederación de los Pueblos Libres y el directorio. Estos son los dos bandos que chocarán en la cañada de Cepeda el 1 de febrero de 1820. Los pueblos libres por un lado y las fuerzas del directorio por el otro. Mientras tanto, se terminará de quebrar definitivamente el poder central. ¿A qué me refiero con la quiebra del poder central? Cuando hablamos del poder central o del gobierno central, obviamente nos estamos refiriendo al directorio. Y está referida a esta petición que había hecho primero Pueyrredón y luego Rondó de solicitarle a los ejércitos que defendieran la capital. En este sentido, San Martín va a tener una reunión del Estado Mayor del Ejército de los Andes, convocada en la ciudad chilena de Rancagua, y allí le va a exponer sus planes al Estado Mayor, es decir, a los oficiales del ejército, y San Martín decide
definitivamente no acatar la orden del directorio, desobedecer lisa y llanamente al directorio, sustraer al ejército de los Andes de la guerra civil y dedicarse pura y exclusivamente a terminar la guerra de la independencia. Es decir, el ejército de los Andes no va a concurrir a auxiliar al directorio. Más aún, San Martín lisa y llanamente va a renunciar a su cargo de brigadier general del ejército argentino y culminará la guerra de la independencia como brigadier general del ejército chileno. Fíjense lo que ha sido. San Martín ni siquiera pudo ostentar la jefatura del ejército de su propio país, puesto que estaba más preocupado en la guerra civil que en consolidar la independencia. Por lo tanto, ya hay un ejército que no obedece al directorio, el ejército de los Andes. Y lo propio va a ocurrir con el ejército del norte. Belgrano había iniciado un lento descenso desde Tucumán. Ya muy enfermo, mortalmente enfermo, Belgrano delega el mando en el general de la Cruz. Y los oficiales, ya entrando en territorio santafesino, al llegar a la posta de Arequito, el 5 de enero de 1820, se subleva. A instancias de los generales, del general Juan Bautista Bustos y de los comandantes Alejandro Heredia y José María Paz, el ejército del norte también decide no concurrir a auxiliar al directorio. En efecto, cada contingente de tropas volverá a sus provincias de origen y con esto se quiebra el poder central. Es decir, esta desobediencia de los ejércitos es lo que produce la quiebra del poder central. Y el poder central caería definitivamente el 1 de febrero de 1820. Chocarán en la cañada de Cepeda, cerca de San Nicolás, reitero, por un lado, el ejército de la Confederación de los Pueblos Libres, comandado por Francisco Ramírez, lugarteniente de Artigas, y por el otro lado, las pocas fuerzas que le quedan al directorio al mando de Rondó. Y en esta batalla que duró tan solo 1 minuto, las tropas del directorio, al ver la carga de caballería de Ramírez, directamente abandonan el campo de batalla, ni 2 tiros se deben haber tirado, huyeron lisa y llanamente del campo de batalla, produce el triunfo de los pueblos libres en la guerra. Con esto se produce la caída del poder central. La derrota de Cepeda marca la caída del poder central. La batalla que duró 1 minuto, pero que definió un siglo, como diría Diego Luis Molinari, puesto que con la caída del directorio en Cepeda, se entierra para siempre toda tentativa de coronar a un rey en el Río de la Plata. Ahora bien, luego de este hecho bélico, ¿qué es lo que tendría que haber hecho Ramírez? Venciendo en el campo de batalla, tendría que haber avanzado sobre la capital e imponerle a Rondó la declaración de guerra a Portugal. Vamos a ver que eso no va a ocurrir. Vamos a ver cómo Ramírez va a traicionar a Artigas, va a traicionar a su antiguo jefe. Mientras tanto, ¿qué es lo que ocurre? Frente a la derrota del directorio, se produce una semana de inestabilidad política en Buenos Aires. Nadie sabe quién gobierna en Buenos Aires, hasta que el Cabildo de la capital tomará la iniciativa política y le exige a Rondó su renuncia. En efecto, el 11 de febrero de 1820, Rondó renuncia a su cargo de director de Estado, y aquel Congreso que había comenzado a sesionar en Tucumán, allá lejos y hace tiempo, en 1816, y que luego se había trasladado a Buenos Aires, se disuelve. Con lo cual desaparece toda autoridad nacional. Renuncia el director y se disuelve el Congreso. Quien asumirá el mando será el Cabildo de Buenos Aires, quien se arrogará el título de Cabildo Gobernador. En esta jornada, con la renuncia del director y la disolución del Congreso y la asunción por parte del Cabildo como gobernador, surge la provincia de Buenos Aires como tal. Surge Buenos Aires como ente federal autónomo.
surge la provincia de Buenos Aires como ente de derecho público. Ahora sí podremos hablar propiamente dicha de la provincia de Buenos Aires. Muy rudimentariamente, con el cabildo de la capital haciendo las veces de gobernador. ¿Y por qué el cabildo le exige la renuncia a Rondó y asume como gobernador de una provincia autónoma? Porque esa fue la exigencia de Ramírez, precisamente. Si bien Ramírez no avanzó sobre la capital y hacer lo que Artigas lo había mandado hacer, lo cierto es que intima a Buenos Aires a que al término de una semana se constituya en provincia autónoma. Buenos Aires no lo había hecho, por lo tanto, luego de una semana de Cepeda, Ramírez había arrancado su marcha rumbo a Buenos Aires, y esto es lo que precipita al cabildo a actuar, a destituir a Rondó y asumir como gobernador. Por lo tanto, ahora ya no hay directorio, ya no hay congreso, tenemos la provincia de Buenos Aires. Y el cabildo, actuando en su carácter de gobernador provisorio de la provincia, haciendo uso del Estatuto de 1815, convoca a elecciones en la ciudad y en la campaña para elegir una junta electoral que debía elegir a un gobernador. Es decir, se llama a elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué? Para elegir una junta electoral, y esa junta electoral debería elegir un gobierno definitivo. Sin embargo, los sucesos se precipitan, puesto que las tropas de Ramírez se encontraban prácticamente a menos de una jornada de la capital. Como consecuencia de ello, finalmente se decide convocar a un cabildo abierto, el 10 de febrero. En ese cabildo abierto se decide elegir a los 12 electores de la capital, a los 12 electores de la ciudad, y esos 12 electores se van a constituir en junta de representantes. Estos 12 tipos que se constituyeron en junta de representantes fue nada más ni nada menos que la primera legislatura de la provincia de Buenos Aires. Estos 12 hombres, entre los que se encontraba un viejo conocido de ustedes, Juan José Paso, sería la primera legislatura de la provincia. Y esta legislatura elige a Manuel de Zarratea como el primer gobernador de la provincia de Buenos Aires. Así, rudimentariamente, surgieron las primeras dos instituciones de la provincia, su legislatura y su gobernador. Reitero, el cabildo primero convoca elecciones, luego da marcha atrás, convoca un cabildo abierto, se eligen 12 representantes por la ciudad, a los cuales luego deberían sumarse los de la campaña, y estos 12 representantes forman la Junta de Representantes que elegirá a Manuel de Zarratea, primer gobernador de Buenos Aires. A partir de este momento, cuando yo utilizo el término legislatura, sala de representantes o junta de representantes, me estoy refiriendo a lo mismo, al mismo órgano, el poder legislativo de la provincia. Junta de representantes, sala de representantes o legislatura, es exactamente lo mismo. Es el órgano legislativo de la provincia. ¿Me siguen hasta acá? Por otro lado, y ustedes me dirán, ¿de dónde salió Zarratea? ¿Por qué eligieron a Zarratea gobernador? ¿Dónde estaba? Venía marchando con el ejército federal, ni más ni menos. Con lo cual, Zarratea era el protegido de López y de Ramírez. Por eso Buenos Aires accede a elegir a Zarratea como gobernador. Allí lo tienen. Este mismo hombre que había sido triunviro allá por 1811, ahora es el primer gobernador de la provincia. Y ahora bien, encontrándose organizada la provincia, bueno, ahora sí, Ramírez, acordá con los porteños la declaración de guerra a los portugueses. Profe, una pregunta. ¿De dónde salió Ramírez? Que no escuché. De Arroyo de la China, una de las 5 departamentales en las que se dividía lo que hoy es la actual provincia de Entre Ríos. Listo, gracias. Y obviamente era... Profe, Sí. la provincia de Buenos Aires surge en
¿20? Sí, cumple 200 años la provincia, o cumplió en febrero, mejor dicho. Buenísimo, gracias. Aquí es donde se va a vislumbrar la traición de Ramírez a Artigas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Ha llegado al campamento del Pilar, donde se encuentra el ejército de los pueblos libres, que Artigas ha sido derrotado definitivamente por los portugueses en Tacuarembó. Con lo cual, el líder de la Confederación de los Pueblos Libres ha desaparecido políticamente y la provincia oriental ha sucumbido a la invasión portuguesa, es decir, toda la provincia oriental ahora está ocupada por los portugueses. Por lo tanto, Ramírez, que era un tipo valiente, no niego de su patriotismo, pero no era muy lúcido políticamente hablando, y además rodeado de aduladores que le calentaban la oreja permanentemente, se la hicieron creer al pobre infeliz. Le dijeron, bueno, ya no está Artigas, el jefe de la nueva Argentina Federal tenés que ser vos. Y el maestro se la creyó. El maestro se la creyó. Como consecuencia de ello, lo que tendría que haber sido un acuerdo bilateral entre los pueblos libres representados por por Ramírez, como segundo de Artigas, y la flamante provincia de Buenos Aires, terminó siendo un acuerdo de 3 partes entre Buenos Aires, la provincia de Santa Fe y la no nata provincia de Entre Ríos. Vuelvo a reiterar, lo que tendría que haber sido un acuerdo bilateral entre los pueblos libres y Buenos Aires termina siendo un acuerdo de 3 partes, de 3 provincias, que en ningún momento van a mencionar ni a los pueblos libres, ni a hacer mención de auxiliar a Artigas en la guerra con los portugueses. Es decir, López y Ramírez le sueltan la mano a Artigas y deciden pactar individualmente con Buenos Aires. Es por ello que el 23 de febrero de aquel año 20 se va a firmar lo que se conoció como el Tratado de la Capilla del Pilar. El Tratado del Pilar es el primero de la serie de acuerdos interprovinciales que ustedes van a ver. Está discutido si es un pacto preexistente o no. Como ustedes saben, el preámbulo de nuestra Constitución habla de pactos preexistentes, es decir, los pactos interprovinciales sobre la base de los cuales se terminó convocando al Congreso Constituyente y sancionando la Constitución. No los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que lo componen y en cumplimiento de pactos preexistentes. Lo menciono porque algunos libros lo van a poner como pacto preexistente. Hay básicamente dos teorías respecto a estos pactos. Una amplia y una restringida. La teoría amplia sostiene que toda esta gama de acuerdos interprovinciales que van a comenzar a darse a partir de 1820 son pactos preexistentes. No importa ni quiénes lo firmaron, ni para qué, ni qué objeto, ni qué estipulaba. Por el solo hecho de ser acuerdo interprovincial es preexistente. Nosotros adherimos a una tesis restrictiva. Es decir, para nosotros no cualquier pacto es preexistente, sino que para que un pacto interprovincial tenga ese rótulo, necesita haber sido parte fundamental de la sanción de la Constitución Nacional. Es decir, el pacto tiene que haber derivado directamente en la sanción de la Constitución Nacional. Y para la sanción de la Constitución Nacional solamente hubo 2 pactos que derivaron directamente. El Pacto Federal de 1831 y el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos de 1852. Por lo tanto, para nosotros solamente esos 2 acuerdos reúnen la característica de pacto preexistente. El Pacto Federal y el Acuerdo de San Nicolás. Para nosotros, el Pacto del Pilar, que es el que se va a firmar ahora, no es un pacto preexistente. No sé si esto quedó claro. Sí, profe, hay una compañera que escribió en el chat ahí una duda, no sé si lo leyó. No. Si quieres se lo leo. No, ahí lo estoy viendo. Sí, efectivamente estamos en la bolilla 4 ya. Siguiendo el orden cronológico.
Jefe, o sea que después de lo que vimos la clase pasada de la Constitución de 1819, ¿empieza la bolilla 4? Sí. Ah, ok, gracias. Es el primer punto. Lo que estamos... Profe, Sí. yo no terminé de entender qué es lo que se estipuló en el Tratado del Pilar, qué es lo que se pactó. Todavía no lo analizamos. Ah, está bien. Profe, ¿cómo eran los únicos dos pactos que sí eran persistentes? El del Pacto de San Nicolás y el 31 de... ¿Y el otro? El Pacto Federal y el Acuerdo de San Nicolás. Ah, eso. Gracias, profe. Ahora tenemos que analizar entonces el Pacto del Pilar. Pacto del Pilar que, como ya les digo, fue firmado por 3 provincias, por sus 3 gobernadores. Firmó Zarratea en su carácter de gobernador de Buenos Aires. Firma Estanislao López como gobernador de Santa Fe. Y firma Francisco Ramírez para un cargo al cual nadie lo había elegido. El maestro de Ramírez se autodesigna gobernador de Entre Ríos. Entre Ríos no existía como provincia, eran las comandancias militares de Gualeguay, Gualeguaychú, Arroyo de la China, La Bajada y Concepción. Concordia. Y al no estar constituida la provincia, lógicamente nadie lo había elegido. El fenómeno se autotituló gobernador de Entre Ríos. Yo soy el gobernador de Entre Ríos y se terminó el problema. Por lo tanto, estos 3 son los que firman el Tratado del Pilar. Zarratea por Buenos Aires, López por Santa Fe y Ramírez por Entre Ríos. Y vuelvo a reiterar, lo que tendría que haber sido un acuerdo bilateral entre los pueblos libres y Buenos Aires, termina siendo un acuerdo tripartito entre 3 provincias que no representaban absolutamente a nadie. En efecto, no se menciona ni a los pueblos libres ni a Artigas como su protector, ni tampoco, lo más importante, no se le declara la guerra a Portugal, que era por lo cual se había hecho la guerra, ni más ni menos. Vamos a ver que los caudillos federales sacaron de la galera una excusa para justificarse de para qué habían hecho la guerra, que lo veremos en su artículo 7. Y el preámbulo dice, con el fin de poner término a la guerra suscitada entre dichas provincias, la guerra no era entre dichas provincias, reitero, era entre los pueblos libres y Buenos Aires, se han convenido los siguientes artículos. Por el artículo 1, se establece que las provincias se pronuncian en favor de la federación que de hecho admiten. Es decir, las 3 provincias firmantes admiten el sistema federal de Estado, se pronuncian por el sistema federal, pero dice sí que de hecho reconocen o que de hecho admiten. ¿Qué significa esto? Que de hecho reconocen. Que claramente, como no ha habido un congreso que así lo haga, se pronuncian por la federación, pero es necesario convocar a un congreso en el cual estén todas las provincias para organizar federalmente el país. Como consecuencia de ello, fíjense que lo tengo resaltado en rojo en el texto, deberán los 3 reunirse en el convento de San Lorenzo, de la provincia de Santa Fe, a los 60 días contados desde la ratificación de esta convención. Es decir, se convoca a un congreso a reunirse en el pueblo de San Lorenzo, donde fue el histórico combate de San Martín, en el término de 60 días, es decir, 2 meses de firmado el acuerdo. Se pronuncian por la federación de hecho. Y esa federación, ¿cómo iba a dejar de ser de hecho para ser de derecho o de iure? A través de un congreso. ¿Qué congreso? El que aquí se estaba convocando, que se reuniría en San Lorenzo. Esto es lo que estipula el artículo 1. Por el artículo 2, dice, cesan las hostilidades. Obviamente, veníamos de una guerra, que es lo primero, que es lo que se hace, la paz. Es un acuerdo